Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se suman vectores. Imaginad que tenemos un vector A que tiene esta pinta y un vector B que tiene esta pinta. Para sumarlos gráficamente, lo que se hace es dibujar uno de los vectores y desde el final del primer vector dibujar el segundo. Y la suma sería el resultado de conectar el origen del primero de los vectores con el final del último de los vectores que aparezca. Esto, por supuesto, es válido para dos vectores o para más vectores. Vamos a escribir los vectores A y B en función de unas coordenadas que pueden tener con respecto a un sistema cartesiano tridimensional. Tendríamos el vector A, que tiene las componentes a sub x, a sub y y a sub z en las direcciones u sub x, u sub y y u sub z, y aquí estas u sub x y z son los vectores unitarios que apuntan a lo largo de los tres ejes de coordenadas, y otro vector B que también tiene tres componentes y se escribe de una manera análoga. Bueno, vamos a ver cómo se suman estos vectores. Si yo hago esta operación, A más B, tendría a sub x por u sub x más a sub y por u sub y más a sub z por u sub z más b sub x por u sub x más b sub y por u sub y más b sub z por u sub z. Ahora lo que voy a hacer es agrupar todos esos términos en función de a lo largo de qué eje estén apuntando. Es decir, voy a sacar factor común los vectores unitarios. Y así tendría a sub x más b sub x por u sub x más a sub y más b sub y por u sub y más a sub z bz por u sub z. Se puede ver que la suma consiste finalmente en sumar componente a componente cada uno de los dos vectores. Es decir, la suma de A y B la suma de A y B se puede hacer sumando por una parte las componentes X, sumando por otra parte las componentes Y, sumando por otra parte las componentes Z y luego juntándolas todas aquí al final. Para terminar, vamos a ver cómo se relaciona la suma geométrica de los vectores que hemos visto al principio del vídeo con la suma analítica que hemos visto ahora. Esto lo voy a ilustrar con la suma de dos vectores A y B en dos dimensiones que están sobre el plano. Podemos considerar que las componentes AZ y BZ de cada uno de ellos sería igual a 0 en este caso. Pero la discusión que voy a hacer es totalmente extrapolable o trasladable al caso de tres dimensiones. Dibujemos primero el vector A. Por supuesto, la suma es conmutativa y da igual cuál vector dibuje primero, pero vamos a poner el A. El A sería este vector, por ejemplo. Hasta aquí. Vector A. Y ahora, desde el final del vector A, dibujo el vector B, que vamos a suponer que, por ejemplo, fuera así, ¿no? Este vector sería el vector B. ¿Qué componentes tienen A y B con respecto a este sistema de ejes coordenados X e Y? Bueno, pues el vector A tiene esta componente X a sub X y esta componente Y a sub Y. Y el vector B tendría la componente X B sub X, que sería esta distancia desde este punto hasta este punto, y la componente Y B sub y, que sería la distancia desde este punto hasta este punto. Fijaos que las componentes aparecen en el eje como si estuviéramos iluminando desde arriba con una linterna hacia abajo, y la sombra que proyectaría el vector B sobre el eje X sería B sub X, y si ahora iluminamos con una linterna desde la derecha, la sombra que proyectaría el vector B sobre el eje Y sería B sub Y, es decir, desde aquí hasta aquí. Si ahora yo dibujo el vector suma, que como hemos dicho antes sería uniendo el origen del primer vector con el extremo del último vector, así, esto sería
A más B, podemos ver cuáles son las componentes del vector suma, utilizando el mismo argumento. Si una linterna ilumina desde arriba hacia abajo, la sombra proyectada por este vector sería la distancia desde este punto de aquí hasta este punto de aquí. Es decir, la componente x de A más B sería AX más BX. Y si cogemos una linterna y alumbramos desde aquí, desde la derecha, la sombra que proyecta este vector sobre este eje es AI más BI. ¿De acuerdo? Entonces, el vector A más B sería un vector que tendría por componente x AX más BX multiplicado por el vector unitario en la dirección correspondiente y por componente Y la suma de las componentes de los vectores originales a lo que hay que multiplicar por el vector unitario en la dirección Y. Y como veis es la misma que hay aquí arriba, con la salvedad de que, bueno, yo he obligado a que los vectores ahora estuvieran en dos dimensiones, o estuvieran situados en un plano. Ni siquiera es que estén en dos dimensiones, están situados en un plano porque yo he forzado a que estos números sean cero.